Vamos a continuar con la tercera parte de la clase de patología del tubo digestivo. Continuando con las enfermedades intestinales, vamos a hablar un poco de la enfermedad inflamatoria intestinal. Esta es una afección crónica que se presenta como consecuencia de la activación inmunitaria inadecuada en la mucosa. Esta incluye dos trastornos, la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn. La colitis ulcerosa tiene la característica de que se presenta principalmente en el colon y en el recto y afecta únicamente la mucosa y la submucosa de la pared intestinal. A diferencia de la enfermedad de Crohn, que esta puede afectar cualquier área del tubo digestivo, que esto puede ir desde el esófago hasta el recto, pero tiende a afectar más que todo el ilion distal y el colon mediante lesiones saltatorias, es decir, que son discontinuas. La otra característica de la enfermedad de Crohn es que afecta toda la pared, no solo la mucosa y la submucosa como en la colitis ulcerosa, sino que afecta la totalidad de las 4 capas de la pared intestinal. Eso se conoce como afectación transmural porque afecta toda la pared. Solo como introducción, ya vamos a hablar de cada una de las enfermedades. Tenemos unas imágenes que nos representan las lesiones típicas de cada una de estas enfermedades. En el lado izquierdo tenemos la enfermedad de Crohn. Se dice que este presenta lesiones saltatorias o salteadas. ¿Qué significa eso? Que tenemos aquí, por ejemplo, una lesión en el ciego, pero el resto del colon ascendente y colon transverso están bien. De repente tenemos otra lesión aquí en el colon descendente y región sigmoidea y a nivel del recto, ¿verdad? Entonces son lesiones discontinuas. Vemos también que la enfermedad de Crohn, el intestino delgado está afectado. Hay lesiones aquí en la parte que puede ser, por ejemplo, el yeyuno, en la parte del ilion distal, etcétera. Ya cuando revisamos la pared intestinal, lo que podemos observar en la enfermedad de Crohn es una inflamación transmural, presencia de úlceras y fisuras. Están representadas en esta imagen. Esta capa de acá es la mucosa. Vean estos como cuadritos que se ven acá, es el epitelio de la mucosa. Abajo está la submucosa, esto que es más colorcito como rosado, la parte de la pared muscular. Y afuera la serosa y tejido adiposo periintestinal. Si ustedes se fijan, aquí hay una fisura representada en la totalidad de la pared del colon. Digamos que esto es un fragmento de colon. En la totalidad de la pared del colon. ¿Verdad? A eso se refieren las fisuras con inflamación transmural. Por otro lado, tenemos la colitis ulcerosa que se caracteriza por áreas de afectación continua. Si ustedes se fijan, está más que todo aquí resaltado el área del recto, el colon sigmoides y el colon descendente. Y es una sola lesión. Y de ahí el resto de la mucosa se encuentra bien. Ya al ver la pared podemos encontrar pseudopólipos, que son estas presencias como digitiformes que se ven en la mucosa, y las úlceras. Pero estas úlceras tienen la particularidad, como les decía anteriormente, que afectan únicamente la mucosa y la submucosa. Pero ya vamos a entrar en detalles, esto es solo para que comencemos. La patogenia de estas enfermedades, podemos decir que la enfermedad de Crohn tiene una concordancia en gemelos monocigotos del 50%. ¿Qué significa esto? Que esto es una enfermedad genética que puede ser adquirida o heredada. A diferencia de la colitis ulcerosa, que la concordancia de gemelos monocigotos es del 15%. Es decir, esta también tiene cierto componente genético, pero no es tan fuerte como la enfermedad de Crohn. En ambas enfermedades se han identificado más de 160 genes asociados, principalmente el NOD2. Entonces, esto nos confirma que realmente estas son enfermedades genéticas y hereditarias. Se pueden observar defectos epiteliales como pérdida de la unión hermética de las células epiteliales. Recordemos que normalmente las células epiteliales están como agarraditas de la mano, ¿verdad? Están así pegaditas. Y también hay una disfunción en las enzimas metaloproteasas, que son parte de las enzimas a nivel celular. Respecto a qué le hace a la flora microbiana, bueno, aquí hay una presencia de anticuerpos contra la proteína bacteriana flagelina. Esto lo que provoca es una respuesta inflamatoria muy severa a nivel de la pared intestinal
Esto al final termina provocando estenosis o estrechamiento de la pared de la luz intestinal y consecuentemente perforaciones, es decir, se inflama tanto esa pared intestinal que se necrosa y se rompe, llevando a la formación de perforaciones a nivel intestinal. Ahora, para ya entrar un poco de lleno a cada una de estas enfermedades, vamos a hablar un poco de la enfermedad de Crohn. La enfermedad de Crohn es una enfermedad o un cuadro de diagnóstico difícil, ¿verdad? Es muy difícil llegar a este diagnóstico, pues comparte características tanto clínicas como histológicas con otras enfermedades del aparato tracto gastrointestinal. Su cuadro clínico es insidioso, que es decir, es muy lento, es muy inespecífico, ¿verdad? Y es molesto para el paciente, porque se caracteriza por síntomas inespecíficos que ya los vamos a hablar. Lo importante aquí de la enfermedad de Crohn, más allá de toda la sintomatología que puede provocar y todas las molestias que le puede provocar al paciente, es que aumenta el riesgo de carcinoma colorectal. Macroscópicamente vemos que la enfermedad afecta de manera frecuente el ilion terminal, la válvula ileocecal y el ciego. ¿Qué significa eso? La parte más distal del intestino delgado y el colon derecho o el colon ascendente. Se caracteriza por presentar lesiones saltatorias, ¿verdad? Como les decía antes, hay zonas afectadas, de repente otras no, de repente otras sí. Estas lesiones saltatorias le dan a la mucosa del colon un aspecto empedrado, ya vamos a ver una imagen de eso, por lo mismo de las lesiones saltatorias. Inicialmente inician como úlceras aftosas, ¿verdad? O blanquecinas, que coalescen y forman úlceras elongadas y serpenginosas, es decir, así como en forma ondulada de serpiente, que siguen el eje largo del intestino. Estas úlceras al final terminan provocando fisuras de manera frecuente. Tenemos aquí la imagen, ¿verdad? Aquí les puse una imagen de una calle empedrada para que entendamos a qué se refiere esas lesiones de aspecto empedrado. Esto que está aquí es un fragmento de colon, eso que está aquí afuera es la grasa o tejido adiposo periintestinal, y vemos que esta mucosa, en vez de verse así como corrugadita o inclusive lisa, tiene este aspecto como que tuviera un montón de piedritas o un montón de nódulos. Entonces a esto nos referimos cuando hablamos de un aspecto de la mucosa como empedrado, ¿verdad? A eso se refiere. Tenemos otras imágenes acá, ¿verdad?, en las que se ejemplifican todos los hallazgos de la enfermedad de Crohn. Vemos, por ejemplo, la formación de fístulas. Esto que se está introduciendo aquí es una pinza a través de la pared del intestino o del colon, ¿verdad?, para el caso, y hay una formación de un caminito, de una comunicación anómala entre estos dos sitios, ¿verdad? Es la formación de fisuras o de fístulas. Lo que vemos en esta parte de acá es como el aspecto de la mucosa empedrado. Aquí hay formación de úlceras, pueden haber inclusive perforaciones, y también como es una lesión transmural, es decir, que afecta la totalidad de la pared del intestino o del colon, inclusive el mismo tejido adiposo periintestinal se ve afectado por el proceso inflamatorio, que es lo que estamos viendo acá. A nivel de microscopio, lo que vamos a encontrar es una distorsión arquitectónica de la mucosa. ¿Qué significa eso? Que las glándulas se van a ver con un aspecto desordenado. Las criptas, que son normales en la histología del colon, se van a empezar a tener un aspecto ramificado. Las criptas normales tienen un aspecto como de gusanito, como que fuera, pero en la enfermedad de Crohn empiezan como a ramificarse. También hay presencia de algo que se llaman abscesos crípticos, es decir, abscesos adentro de estas criptas. Estos se definen como grupos de polimorfonucleares neutrófilos en la cripta. En el 35% de los casos puede haber presencia de granulomas no caseosos. Recordemos que el granuloma caseoso es el de la tuberculosis, pero aquí son no caseosos. Importante que no aparecen en todos los casos, realmente aparecen en una minoría, al 35%. Y como les decía anteriormente, la afectación es transversal, afecta la totalidad de la pared de la úlcera. Y aquí tenemos unas fotografías, ¿verdad? Por ejemplo, lo que vemos aquí en la imagen A es una elongación de criptas. Esto es lo que yo les digo acá. Digamos que donde tengo una
que es una especie como que fuera un gusanito, ¿verdad? Como que fuera un choricito de aquí. Como la forma normal de las criptas a nivel del colon. Pero si ustedes se fijan, esta que está acá tiene una forma como estrellada, ¿verdad? Esto que se ve acá es la luz de la cripta y tiene un aspecto arquitectural desordenado, se ve estrellado. En la imagen B lo que podemos observar es un granuloma no caseoso, que es esta como bolita que se ha formado casi en el centro de la imagen. Y ustedes ya saben, ¿verdad? Los componentes del granuloma, las células epitelioides, los fibroblastos, los linfocitos. La imagen C lo que nos permite ver es la afectación transmural de la enfermedad de Crohn, ¿verdad? Abarca desde la mucosa que está aquí arriba, luego viene la submucosa, la capa muscular, que es todo esto, y la capa serosa conjunto al tejido adiposo periintestinal. Y vemos que la totalidad de la pared está afectada por esa inflamación característica de la enfermedad de Crohn. Manifestaciones clínicas va a tener esta enfermedad. Bueno, como les decía al inicio, es una enfermedad de diagnóstico difícil porque son tan inespecíficos que pueden ser por cualquier otra enfermedad. Se pueden caracterizar por diarrea intermitente, fiebre, dolor abdominal, y algo muy importante es que tiene periodos activos de enfermedad en las cuales el dolor abdominal, la diarrea, es bastante molesto, bastante doloroso para el paciente y puede ser semanas. De repente pasa semanas y el paciente no tiene nada porque la enfermedad está como inactiva o como dormida, ¿verdad? Y puede pasar en esa instancia de periodos de síntomas y asintomático por meses o inclusive años. Entonces que yo les menciono que es una enfermedad de diagnóstico difícil porque puede ir a consultar, diagnostican otra cosa y cuando la enfermedad entra en remisión puede inclusive el médico y el creer que el tratamiento que le dio para otra cosa ha sido funcional y la verdad es que no, ¿verdad? Es parte del mismo curso de la enfermedad. La enfermedad, como tiene un alimentario, se puede reactivar una dieta no balanceada, inclusive el tabaquismo. Se dice que también la anemia tropecia está asociada a estas enfermedades absortivos que, es decir, fístulas o comunicaciones anómalas entre órganos de la, por ejemplo, puede ser fístulas a nivel del colon, fístulas a nivel del gástrico, que se conecten con otros órganos. Y por supuesto la perforación de víscera, ¿verdad? Aquí yo lo he puesto en las características clínicas para resumir la palabra perforación. Ustedes saben que el cuadro clínico de un paciente que tiene perforación va a incluir un dolor abdominal severo, signos al examen de peritonitis, va a tener fiebre, paciente, vómitos, obstrucción, no va a poder defecar. Vamos a hablar ahora de la colitis ulcerosa. La colitis ulcerosa tiende a estar limitada al colon y al recto, a diferencia de la enfermedad de Crohn, que puede tener una integración más amplia. Las infecciones pueden ser extraintestinales, aparte de los más intestinales, puede tener poliartritis, espondilitis anquilosante o infecciones en la piel. Se dice que el 100% de estos pacientes con también con la esclerosante primaria. ¿Qué significa todo eso? Aquí es un poco evidente que es una enfermedad de carácter primario porque tiene manifestaciones en otros sitios que no son el tubo digestivo. Macroscópico podemos ver que sí afecta al recto, ¿verdad? Siempre en casos el recto va a ser la colitis ulcerosa. Algo que se llama pancolitis, eso significa una afectación de la totalidad del colon. La colitis ulcerosa no afecta el intestino delgado, pero en los casos en los que hay pancolitis puede haber una inflamación leve a nivel del ilion distal. Recordemos que el ilion distal es lo que conecta, digamos, con el colon. Esta enfermedad suele presentar úlceras extensas de base ancha, pero no son saltatorias, también a diferencia de la enfermedad de Crohn. Estas úlceras siguen el eje largo del colon, pero no de forma serpenginosa, ¿verdad? Como lo veíamos anteriormente. La colitis ulcerosa provoca algo que se llaman pseudopólipos y atrofia de la mucosa, ya los vamos a ver.
Y aquí no hay engrosamiento mural, es decir, la afectación no es transmural como la enfermedad de Crohn, sino que únicamente afecta a la mucosa y la submucosa. La serosa o peritoneo visceral está conservado, digamos, y no hay presencia de estenosis. Aquí tenemos una pieza macroscópica. Ustedes pueden ver que la afectación es bien delimitada en la colitis ulcerosa. Ustedes ven que la lesión está bien limitada a este borde del colon, en esta parte de acá, y el resto se tiende a ver de manera más o menos normal. Eso significa que no tiene la saltatoria. Otras cosas que podemos ver ya así un poquito más de cerca, vemos la clara delimitación entre la mucosa normal, que es esta que está acá, la mucosa colónica normal, y la mucosa afectada por colitis ulcerosa, ¿verdad? La presencia de múltiples úlceras superficiales que le dan ese color como violáceo a la mucosa colónica. En la imagen C lo que observamos son los pseudopólipos, es que son estas bolitas que se ven acá. ¿Por qué no son pólipos reales, sino que son pseudopólipos? Bueno, recordemos que los pólipos son neoplasias epiteliales benignas de origen epitelial, ¿verdad? Ahora, estos son pseudopólipos porque lo que ha sucedido es que alrededor de este nódulo la mucosa está atrofiada, se atrofia como por segmentitos, dando la apariencia de formación de estructuras polipoides. Pero en realidad estos no es que sean pólipos propiamente dichos, sino que por eso se les llama pseudopólipos. En esta parte de aquí lo que podemos observar básicamente es lo mismo, ¿verdad? Formación de pseudopólipos, áreas de atrofia de la mucosa, pero realmente solo afecta a la mucosa y la submucosa, no hay afectación transmural. A nivel microscópico lo que podemos observar es una distorsión arquitectural glandular, es decir, glándulas de formas anómalas, los mismos abscesos crípticos que veíamos en la enfermedad de Crohn. Hay disminución de las células caliciformes normales de la mucosa intestinal. Puede haber una inflamación difusa, pero esta está limitada a la mucosa y a la submucosa. Algo importante es que no hay granulomas, a diferencia de la enfermedad de Crohn. Tenemos la imagen histológica, vemos aquí una glándula del intestino, perdón, del colon, y lo que vemos es la formación del absceso críptico. Esto que está en la luz es como una bola de polimorfonucleares. En B, básicamente vemos la distorsión arquitectural de las glándulas. Estas que están aquí en esta parte son las glándulas normales y ustedes pueden ver estas que están alrededor que sí tienen formas anómalas. Y todo lo que está alrededor es un infiltrado inflamatorio difuso. La imagen C es la vista de la totalidad de la pared colónica. Lo que vemos es que la inflamación solo se centra a nivel de la mucosa y un poco sobre la submucosa, pero la capa muscular, la capa serosa y el tejido adiposo pericolónico no muestran signos de inflamación, ¿verdad? Tal como lo hemos dicho en las diapositivas anteriores. Respecto a las características clínicas, tenemos otra vez que es un cuadro bastante inespecífico, como la enfermedad de Crohn. Pueden haber crisis de diarrea sanguinolenta. Esta es sanguinolenta porque hay úlceras que sangran a nivel del colon y el recto. Puede haber abundante moco, dolor abdominal, cólicos que se alivian temporalmente con la defecación. Los síntomas pueden durar semanas o meses antes de remitir y en esto se parece también con la enfermedad de Crohn para que ustedes vayan viendo cómo son de similares y por eso el diagnóstico es bastante difícil. Al igual que la enfermedad anterior, la colitis ulcerosa puede ser desencadenada por infecciones o inclusive por el estrés que tiene un componente inmunológico. Pasamos ahora a hablar sobre la enfermedad diverticular, también conocida como diverticulosis. Primero debemos definir qué es un divertículo. Un divertículo es una excrescencia en la mucosa y submucosa del colon. ¿Qué significa excrescencia? Bueno, que es un crecimiento hacia afuera del colon. Como ustedes ven, aquí está la mucosa y en vez de hacer un crecimiento polipoide, que son para adentro de la luz, hace un crecimiento hacia afuera, como que fuera una especie de chichón en la pared del colon. Los divertículos son múltiples y usualmente están localizados en el colon sigmoides. Cuando los divertículos se inflaman por diversos procesos,
se activan, digámoslo así, y provocan algo que se llama una diverticulitis. Ojo, no es lo mismo la diverticulosis, que es la mera presencia de divertículos, que la diverticulitis. Ya la diverticulitis es una urgencia médica quirúrgica, ¿verdad? Porque eso hay que tratarlo, ya que pueden romperse y provocar una peritonitis. Respecto a la patogenia de la enfermedad diverticular, tenemos que es consecuencia de una elevada presión intraluminal en el colon sigmoides. Por lo tanto, hay un peristaltismo exagerado y puede estar asociado a una dieta baja en fibra, es decir, a cuadros de estreñimiento. Las personas con estreñimiento crónico que no es tratado suelen tener divertículos. Entonces, en este esquema tenemos una dieta deficiente en fibra puede llevar a formación de divertículos por el aumento de la presión intraluminal, y también lo que hace es que ralentiza o enlentece el tránsito intestinal, cambia la flora a nivel intestinal y altera la respuesta inmune. O sea, esto del estreñimiento no es tan sencillo, ¿verdad? Igual la dieta deficiente en fibra no es tan sencillo. Esto lo que provoca al final es una inflamación a nivel de la mucosa, que provoca que estos divertículos que ya han sido formados se conviertan, digámoslo así, en diverticulitis, que puede ser complicada y no complicada. La no complicada es el mero proceso inflamatorio de los divertículos, ¿verdad? Hay dolor abdominal, y ya la complicada es cuando hay una ruptura divertículo con la consiguiente liberación de las heces hacia la cavidad abdominal, que puede provocar una peritonitis y una sepsis. Igual eso es una perforación intestinal, ¿verdad? Macroscópicamente vamos a observar pequeñas excrescencias de la mucosa que pueden llegar a medir de 0.5 centímetros a 1 centímetro. Usualmente siguen la línea de la tenia del colon y podrían tener contenido fecal. Si nosotros la vemos desde afuera, que es la imagen de la derecha, podemos ver que está aquí el intestino, y siguiendo la línea de la tenia podemos ver estos como pequeñas bolitas que son como chichoncitos o excrescencias de la pared del colon. Y ustedes ven que tienen una coloración un poco más oscura. Cuando nosotros cortamos este intestino y lo vemos, ¿verdad? En la imagen de la izquierda podemos ver todo este montón como de agujeritos que se ven en esta parte de acá. Todas esas son excrescencias de la mucosa, es decir, crecimientos hacia afuera en forma de pequeños nódulos o pequeños deditos. Y el problema es que cuando la persona tiene estreñimiento, recordemos que las heces quedan detenidas en este nivel intestinal y empiezan a introducirse en estos agujeros del divertículo. Lo que provoca eso es un aumento en la presión intraluminal del propio divertículo, que al final provoca una respuesta inflamatoria que puede ir de leve a severa. Y cuando está severa, inclusive el divertículo puede romperse, puede perforarse y liberar su contenido fecal hacia la cavidad abdominal. Al microscopio lo que podemos ver es una fina pared compuesta por mucosa atrófica. Está atrófica por la misma aumento de la presión intraluminal de la que hablábamos. Puede haber una submucosa comprimida y una capa muscular propia atenuada o inclusive ausente. En esta imagen de aquí vemos cómo viene la mucosa normal del colon y de repente hace esta excrescencia en la cual la mucosa se ve atrófica. Si ustedes se fijan, es solo este hilito que está acá. La capa muscular normal del colon es esto que está acá. Ven que es bastante gruesecito, pero en el divertículo esta se adelgaza tanto que inclusive puede desaparecer. Y esto es lo que vuelve a los divertículos bastante frágiles, porque no tienen esa capa protectora de la capa muscular y por lo tanto se rompen. Cuando los vemos aquí en esta otra imagen, la imagen A y B nos muestra la imagen macroscópica. Vemos aquí en la imagen A los divertículos llenos de materia fecal, que si lo vemos desde otra vista podemos ver bien esta excrescencia como este saquito que se forma hacia afuera. Lo vemos al microscopio, observamos lo mismo, ¿verdad? Una excrescencia o una evaginación de la mucosa con su proceso inflamatorio asociado. Respecto al cuadro clínico del paciente con divertículos, la mayoría de veces es asintomático, ¿verdad? Es bien común que la persona que padece de estreñimiento de manera frecuente tenga divertículos y ni siquiera lo sepa, ¿verdad? Eso es algo bastante común. Entonces,
Sí, las personas que padecen estreñimiento, nosotros debemos recomendarles, ¿verdad?, una dieta alta en fibra y que de alguna manera traten de revertir ese problema del estreñimiento porque seguramente tienen divertículos. El 20% de las personas con divertículos pueden presentar la diverticulitis. Recuerden, no es lo mismo diverticulosis o enfermedad diverticular a diverticulitis. Aquí puede haber dolor abdominal, estreñimiento, distensión y en ocasiones sangrado. Y se dice que son pocos los pacientes que requieren tratamiento quirúrgico porque esto se corrige, los divertículos, con una dieta balanceada, alta en fibra y evitando el estreñimiento. Básicamente lo que vemos, la diverticulosis, la mera presencia de divertículos, y ya la diverticulitis es un proceso inflamatorio bien marcado, que el paciente tiene síntomas de dolor abdominal e inclusive pueden sangrar y haber sangre en las heces. Vamos a hablar ahora de los pólipos, que como ustedes saben son neoplasias epiteliales benignas. Estas suelen ser más frecuentes en la región colorectal y según su morfología se pueden clasificar en sésiles y pediculados o pedunculados. La diferencia es que el pólipo sésil no tiene tallo, es verdad, es como solo un pequeño crecimiento adosado a la pared de la mucosa, o puede ser pediculado, que es aquel que tiene una especie de pedículo o tallo. Eso es según su morfología. Ahora, según su potencial maligno, se pueden clasificar en no neoplásicos y neoplásicos. Los no neoplásicos incluyen el pólipo inflamatorio, el pólipo hiperplásico y el pólipo amartomatoso. El pólipo que es neoplásico es aquel denominado adenoma. Aquí tenemos algunas imágenes microscópicas de los pólipos que pueden corresponder a una proliferación glandular benigna, como vemos acá, y constituida por glándulas de diferentes formas, algunas dilatadas, otras tortuosas. Aquí las vemos un poco más de cerca en la imagen B y C. Y esta imagen es un poco más panorámica, ¿verdad? Vemos exactamente la forma del pólipo, que como pueden ver tiene una especie de tallo en esta parte de aquí abajo, por lo tanto es un pólipo pediculado. Ahora, respecto a los pólipos que son neoplásicos, se les denomina adenomas. Los adenomas son aquellos que tienen potencial maligno. No son precisamente cáncer, pero son lesiones precancerosas. Estas pueden variar entre 0.3 centímetros e inclusive 10 centímetros. Se dice que entre más grandes son, más probabilidades de desarrollar cáncer tienen. Estos adenomas también pueden ser pediculados o sésiles y tienen un aspecto aterciopelado como de frambuesa, como podemos ver en las dos imágenes macroscópicas. Esta es la imagen microscópica, vemos el tallo, ¿verdad?, que es pediculado, y toda esta parte de aquí encima es la proliferación glandular atípica de un adenoma. Microscópicamente se caracterizan, y esto es bien importante, en tener displasia, esa es su característica. De hecho, los pólipos no neoplásicos se separan de los neoplásicos por la presencia de displasia, ¿verdad? Una formación polipoide. Sin displasia, solo es un pólipo a secas. Si tiene displasia, se llama adenoma. Estos muestran una reducción de las células caliciformes y se pueden clasificar en tres tipos histológicos: adenoma tubular, adenoma velloso y adenoma tubulovelloso, que ya los vamos a ver. Y lo que les decía, ¿verdad? La progresión a cáncer depende del tamaño. A mayor tamaño, mayor riesgo de cáncer. Aquí tenemos ejemplos de adenoma tubular y adenoma velloso. Estos se basan básicamente en la cantidad de vellosidades que presenta el adenoma. Se llama tubular cuando está constituido únicamente por túbulos, que son estos que están acá, ¿verdad? Túbulos, todas estas son glándulas tubulares. Y el adenoma velloso está realmente constituido por vellosidades, de ahí es donde toman su nombre. Ahora sí pasamos al adenocarcinoma del colon, ¿verdad? Este proceso maligno es el más frecuente del tubo digestivo y es una causa de morbimortalidad neoplásica muy frecuente a nivel mundial. Se dice que el cáncer de colon o el adenocarcinoma del colon está asociado a factores dietéticos y ambientales. Las personas que tienen una dieta baja en fibra y rica en carbohidratos y grasas suelen tener cambios genéticos que pueden desencadenar en adenocarcinoma. Por lo tanto, sí existe una susceptibilidad genética tanto ambiental como heredada, ¿verdad?
Se dice que la secuencia adenoma-carcinoma sucede en un 80%. ¿Qué significa eso? Que el 80% de los adenomas, que son los que acabamos de ver, van a evolucionar a carcinomas. Es un buen porcentaje, la verdad. Respecto a la patogenia, podemos señalar dos vías en las que hay anormalidades genéticas. La vía APC beta-catenina, que es la vía clásica en el 80% de los casos de evolución de adenoma a carcinoma, y está la vía de la inestabilidad de microsatélites, que son defectos en la reparación del ADN. Eso está mejor explicado en su texto, ¿verdad? No nos vamos a detener en eso ahorita. Entonces aquí tenemos la secuencia adenoma-carcinoma. Tenemos aquí en esta imagen el colon normal, ¿verdad? Sin ningún cambio, las mutaciones, aquí lo que sucede es que hay mutaciones en la línea germinal que se conocen como el primer golpe. Recuerden ustedes cuando veíamos patología 1 en la que hablábamos la secuencia de los dos golpes de las neoplasias malignas. Entonces aquí es el primer golpe. Ocurre la mutación, pero todavía no ha ocurrido la presencia de la neoplasia. Esto lo vuelve en una mucosa en riesgo, porque ya tuvo el primer golpe de las mutaciones. Este primer golpe abrió la puerta al segundo golpe de mutaciones que usualmente ocurren en la vía de la APC beta-catenina. Esto hace que empiecen a salir mutaciones en protooncogenes y que se formen los adenomas, que son los que tenemos acá. Como ya sabemos, en el adenoma el 80% de ellos van a evolucionar a un carcinoma, ¿verdad? Puede iniciar como in situ y luego se vuelve invasor. Según su morfología macroscópica, se dice que según el fragmento del colon que esté afectado, las características macroscópicas son diferentes. Cuando el colon proximal o derecho es el que está afectado, se pueden observar masas exofíticas o polipoides en la mucosa. Cuando es el colon distal o el colon izquierdo, esta adenocarcinoma toma la apariencia de lesiones anulares o en servilletero, ya les voy a explicar qué significa esto, con estenosis luminal. Aquí tenemos la imagen clásica de un adenocarcinoma del colon derecho o colon proximal. Ustedes ven una masa cerebriforme de bordes irregulares que podría estar ulcerada, pero tiene este aspecto como exofítico, como cerebriforme, bien evidente en la mucosa del colon. A diferencia del colon izquierdo, que toman una apariencia de estenosis o en servilletero, ¿verdad? Aquí está. Les puse esta imagen para que se entendiera mejor. Ven como engrosa la pared y la estenosa al mismo tiempo. Ya no se ve como la pelotita bien delimitada de la imagen anterior. Microscópicamente, lo que vamos a encontrar son glándulas neoplásicas que están constituidas por células cilíndricas altas. Estas glándulas pueden ir de una neoplasia bien diferenciada a una neoplasia pobremente diferenciada, ¿verdad? Ahí dependiendo de cómo se parezcan a las glándulas normales. Estas suelen estar asociadas a una reacción desmoplásica, que recordemos que desmoplasia se refiere a fibrosis, y esto le da una consistencia firme o dura a los cánceres. Se dice que algunos producen abundante mucina y estos tienen mal pronóstico. Aquí en las imágenes vemos en el A un adenocarcinoma bien diferenciado con sus formaciones glandulares malignas. Aquí en el B, carcinoma que puede ir de moderada a pobremente diferenciado, tiene escasas glándulas, ¿verdad? Se alcanzan a ver unas poquitas y eso le confiere su grado de diferenciación. En la imagen C tenemos producción de mucina por parte de la neoplasia y esto, como dijimos antes, el adenocarcinoma mucinoso tiene peor. Respecto a las características clínicas, podemos mencionar que tiene una evolución insidiosa, es decir, lenta e inespecífica, ¿verdad? Con síntomas que no pueden corresponder a cualquier otra enfermedad y no son detectados por el médico o el paciente. Si el lado del colon afectado es el derecho, puede haber fatiga o anemia ferropénica, y en el colon izquierdo puede haber hemorragia oculta en heces o cambio en los hábitos intestinales o cólicos. Evidentemente, tanto en el lado derecho como izquierdo hay pérdida de peso, ¿verdad? Involuntaria del paciente, puede haber dolor abdominal, cambios en el patrón defecatorio también. Se dice que los dos factores pronósticos más importantes son la profundidad de la invasión de la neoplasia, es decir, qué tanto afecta de la pared del colon, y la presencia de metástasis a los ganglios linfáticos. Vamos a hablar ahora de las hemorroides. Las hemorroides
se conocen como una dilatación venosa del plexo venoso, valga la redundancia, hemorroidal, que pueden ser internas o externas. Estas afectan al 5% de la población en general, es decir, son bastante comunes y ocurren por elevación persistente de la presión venosa del plexo hemorroidal. Esas hemorroides están asociadas a estreñimiento, ¿verdad?, embarazo e inclusive hipertensión portal. Se pueden complicar con trombos o úlceras. Su morfología macroscópica va a depender de si son hemorroides externas o internas. Recordemos que las hemorroides externas están por debajo de la línea anorrectal o línea pectínea, que es esta que está aquí como picudita, ¿verdad? Y afecta los vasos del plexo venoso hemorroidal inferior. A diferencia de las hemorroides internas, que estas se encuentran arriba de la línea anorrectal y afectan los vasos del plexo hemorroidal superior. El paciente o el médico solamente puede detectar las hemorroides externas. Las internas sí son un poco más difíciles de diagnosticar hasta que sangran, ¿verdad?, que se rompen. Aquí tenemos un ejemplo, hemorroides externas, como se observan, una especie de nódulo de color violáceo por la misma congestión venosa. Estas son las externas, pero las internas no hay forma de verlas al examen físico, solamente mediante una rectoscopía o colonoscopía. Y se ven de esta manera. Ustedes ven un vaso sanguíneo venoso sumamente dilatado, sumamente congestionado, de este color vino o color violáceo por toda la sangre venosa en su interior. La cura de las hemorroides internas y externas puede variar desde quirúrgica hasta, si son leves, ¿verdad?, cambios en el hábito intestinal. Al microscopio lo que podemos ver es lo siguiente. Esta parte que está acá es epitelio escamoso del ano que se convierte en epitelio glandular cuando ya estamos dentro del recto. Entonces, si ustedes se fijan justo en la distinción entre la parte del recto y la parte del ano, aquí en la parte inferior, hay dilataciones venosas bien marcadas que están llenas de sangre. Aquí hay hemorroide, en esta parte de acá también. Estas hemorroides pueden inflamarse, trombosarse, ulcerarse o inclusive provocar una respuesta inflamatoria crónica tan persistente que crean fístulas. Vamos ahora con la apendicitis aguda. La apendicitis aguda es, como su nombre lo indica, el proceso inflamatorio agudo a nivel del apéndice cecal. Se dice que es el cuadro quirúrgico más frecuente a nivel mundial y ocurre por incremento progresivo de la presión intraluminal del apéndice cecal, que ésta finalmente compromete el retorno venoso. En el 50 o 80% de los casos, la causa de obstrucción es un fecalito, es decir, un fragmento de heces que se ha endurecido y ha quedado atrapado en la luz del apéndice cecal. Pero también pueden existir cálculos biliares, tumores apendiculares o inclusive parásitos como los oxiuros, obstruyendo la luz del apéndice cecal. Esta estasis que se produce por la obstrucción favorece la proliferación bacteriana y desencadena la isquemia y la infiltración por los neutrófilos, que son los que al final provocan el cuadro inflamatorio de la apendicitis. Aquí tenemos un poco resumida la fisiopatología. Tenemos que el primer paso es la obstrucción de la luz apendicular. Como ya dijimos, eso puede estar obstruido casi que por cualquier cosa. Fecalitos, cuerpos extraños, tumores, parásitos, etc. Esta obstrucción de la luz lo que provoca es un aumento de la presión intraluminal en el apéndice cecal y este aumento de la presión presiona, valga la redundancia, tanto la pared que provoca una obstrucción linfática y venosa en la pared del apéndice cecal. Al estar disminuido el drenaje venoso y el riego arterial, empieza a ocurrir una isquemia de la mucosa del apéndice cecal. Esa isquemia, necrosis de la pared del apéndice, empieza en la mucosa y empieza a migrar después hacia toda la pared del apéndice cecal, acompañándose de infección bacteriana. Cuando ya todo esto está bien marcado, ya está bien instaurado, ocurre la necrosis de la pared del apéndice cecal que lleva evidentemente a una apendicitis perforada. Tenemos aquí las fases clínicas de la apendicitis. Estas son clínicas, no son histológicas. La primera fase se conoce como catarral o mucosa, o apendicitis catarral le llaman. Esta suele ocurrir en las primeras 0 a 12 horas de evolución de los síntomas.
Lo que tenemos aquí es inflamación de la submucosa, aunque macroscópicamente se puede ver normal el apéndice. Ya en la segunda fase se conoce como apendicitis flemonosa o fibrinosa. Aquí ya hay ulceración de la mucosa y esto ocurre entre 12 a 24 horas de síntomas. La tercera fase, conocida como apendicitis purulenta, aquí hay un exudado purulento, es decir, pus y necrosis en la luz y a nivel periapendicular. Esto ocurre de 24 a 36 horas de síntomas. Luego tenemos la fase final, que es la apendicitis gangrenosa, en la cual hay una necrosis y perforación de la totalidad de la pared. Puede haber una peritonitis localizada, formarse un absceso o un plastrón apendicular o evolucionar a una peritonitis difusa. Esto ocurre 36 horas después del inicio de los síntomas. Si ustedes se fijan, pueden pasar el paciente entre un día a 2 días con sintomatología. Y es bien importante que nosotros sepamos identificar un cuadro de apendicitis cuando éste está en sus fases más iniciales. ¿Por qué? Porque en sus fases iniciales no está complicada. Significa que se le puede dar tratamiento quirúrgico porque, valga mencionarlo, el único tratamiento existente en el mundo para la apendicitis aguda es resección quirúrgica. Le tienen que quitar el apéndice. No hay tales que le van a dar un medicamento que le quite la apendicitis o que le disminuya la inflamación. Es un proceso irreversible que si no se trata quirúrgicamente, ese apéndice se rompe, se perfora y libera su contenido de heces hacia la cavidad abdominal y ustedes ya saben las complicaciones que eso puede provocar. Entonces, insistiendo, es importante detectar al paciente con apendicitis aguda lo más pronto posible para poder ser tratado por un cirujano y poder resolver ese problema antes que se complique. Una fase purulenta de una apendicitis porque ya tiene pus aquí encima. Microscópicamente, el hallazgo que le confiere el diagnóstico de la apendicitis aguda es el infiltrado por neutrófilos en la pared muscular propia, que es lo que tenemos en esta foto. ¿Verdad? Estas líneas que se observan acá son las fibras musculares de la muscular propia del apéndice secal y ese montón de puntitos que vemos que están ahí disecando las fibras corresponde al infiltrado inflamatorio neutrofílico. Lo mismo aquí afuera, esto es tejido adiposo periapendicular y vemos lo mismo infiltrado inflamatorio. Si esto no se trata, como les dije, da perforación y peritonitis secundaria, ¿verdad? Que eso se puede ver al microscopio como una necrosis de la totalidad de la apéndice. Vamos ahora con las neoplasias del apéndice secal. En primer lugar tenemos el adenoma del apéndice secal. Ojo, adenoma es el nombre histológico, ¿verdad? Pero a nivel clínico eso se conoce como mucocele. Ambos términos son válidos. Se dice que el adenoma o mucocele es una neoplasia benigna originada en el epitelio mucinoso, ¿verdad? O epitelio mucoso. El cuadro clínico de esta enfermedad es un dolor en fosa ilíaca izquierda que es característico de apendicitis. Y aquí es donde hacemos la memoria de lo que acabamos de ver. Si bien la gran mayoría de apendicitis son causadas por fecalitos, también pueden ser causadas por tumores como un adenoma u otro tumor. Por eso es importante que todas las apéndices que se operen sean estudiadas al microscopio para ver que no hayan tenido un tumor y que ese haya sido el origen del dolor en la fosa ilíaca izquierda. Si este adenoma forma una dilatación, esto se conoce como cistadenoma. Macroscópicamente vamos a ver el apéndice dilatado, ¿verdad? La serosa se ve como brillante y tiene muchísimos vasos hiperémicos, como ustedes pueden observar. Si nosotros cortamos esto en la mitad, vamos a ver una luz apendicular totalmente dilatada, ¿verdad? Y llena en su totalidad por este material gelatinoso o mucoide que vemos acá. Este moco es producido por las células epiteliales mucinosas que están recubriendo la pared que está acá del apéndice secal. Cuando ya lo vemos al microscopio, se ve un cambio total en la morfología normal del apéndice. Aquí les traigo una imagen de lo que es normalmente un apéndice secal. Aquí está su mucosa, su lámina propia, el tejido linfoide asociado. Esto que está aquí es la submucosa y aquí viene la capa muscular. Ustedes ven en el adenoma o cistadenoma se ha perdido todo eso, ya no tenemos mucosa, submucosa, ¿verdad? Aquí está la capa muscular, pero lo demás aquí adentro se perdió
y ha sido sustituido por este material mucoide o mucinoso, ¿verdad? Producido por las células epiteliales cilíndricas. Vamos con el tumor carcinoide del apéndice cecal. Este tumor carcinoide es la neoplasia apendicular más frecuente que existe. Es un tumor originado en las células neuroendocrinas y es bien diferenciado, casi siempre de comportamiento benigno. Normalmente es un hallazgo incidental, como les digo, las apéndices laten por un cuadro de apendicitis y nadie se imagina que tiene un tumor. Puede tener una forma bulbosa o sólida y se localiza en el tercio distal del apéndice y puede medir entre 2 a 3 centímetros de color amarillento. Aquí vemos la imagen macroscópica. Este es un apéndice cecal cortado a la mitad. Lo que está aquí es la luz normal del apéndice cecal y ustedes ven que de repente deja existir la luz y vemos esta tumoración bien delimitada de color amarillo en la punta cabal, en el tercio distal del apéndice cecal. Esta es como la imagen característica del tumor carcinoide. Cuando lo vemos al microscopio, lo que observamos son nidos de células pequeñas, monótonas, con núcleos con cromatina fina, que se disponen en pequeños nidos, en un patrón organoide, se le llama eso, como que fueran pequeñas islas. Y es así como se ve el tumor carcinoide. Bueno, solamente eso sería. Aquí les queda la bibliografía. Muchas gracias.